Hoy te voy a compartir en 3 simples pasos las herramientas que utilicé para aprender a ser feliz. Quédate hasta el final de este video para que aprendas lo que yo hice y lo que también puedes hacer tú y te puede ayudar para lograr ser feliz. Mi nombre es Miri y te doy la bienvenida a este video. Primero vamos a contextualizar un poco mi vida. ¿Ok? Antes me gustaría como explicarte lo que yo considero felicidad. Entonces, para mí la felicidad es un estado de paz, de entender, de aceptar que las cosas que pasan son parte de la vida y no mortificarme o darme mala vida o darme golpes de pecho, qué tristeza, que no sé qué. O sea, flagelarme, autoflagelarme por las condiciones en las que mi vida se desarrolla. Eso para mí es felicidad. Estar en paz y sobre todo aprender a disfrutar las pequeñas cosas, los pequeños detalles y sentirte lleno, sentirte satisfecho con la vida que tengas. Esto no quiere decir que tú te vas a conformar con lo que tienes. El conformismo y el aceptar tu vida y ser feliz son dos cosas totalmente diferentes. Hay personas que tienen muchísimas cosas pero no son felices. Entonces, ¿por qué? Porque no aprenden o no saben o no tienen las herramientas para aprender a disfrutar de esas pequeñas cosas de las cuales se conforma la vida. ¿Y cómo yo logré ser feliz? Primero te voy a dar un contexto de mi vida. ¿Por qué yo no era feliz? Cómo nosotros estamos programados desde pequeños, cómo las circunstancias que van creando y van formando parte de nuestra vida y la forma en la que nuestra mente se fue codificando o se fue programando. Te explico. Yo nací en una familia que sin duda me ama, yo no lo dudo para nada, pero nací de dos personas que yo considero dos personas heridas. Dos personas que no saben o no tienen la suficiente inteligencia emocional para manejar las heridas. Estas dos personas se unieron y formaron un hogar que sin duda nunca faltó amor, pero hubieron muchas cosas que hicieron que nuestras vidas como sus hijos no fueran del todo plenas y sus vidas como pareja o como familia en general no fueron totalmente plenas. Crecí en un hogar disfuncional. Ya cuando tú empiezas a hacer comentarios, gritos, faltas de respeto, ahí estamos hablando de un ambiente de violencia. Y me empecé a crear, por decirlo de alguna manera, como un caparazón en el que yo por fuera no sentía, no me interesaba, no me importaba, pero por dentro siempre estaba pensando, ¿por qué esto es así? Sin embargo, nunca lo demostraba. ¿Por qué? Porque yo era la hermana mayor. Entonces, cuando mi hermano se quebraba ante todas las circunstancias y las situaciones que vivíamos en mi hogar, y lloraba, yo le decía, no tienes que llorar, tienes que ser fuerte, y lo regañaba, porque era como mi deber como hermana mayor protegerlo, y eso es algo que me costó mucho, y fue una de las cosas que más me afectó cuando mi hermano falleció a los 22 años, pero eso es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Yo crezco en este hogar disfuncional. Recuerdo que en el colegio teníamos que hacer un proyecto de manualidades para un día especial y nosotros hacemos el proyecto en la escuela. Recuerdo que cuando yo llegué a la casa con ese proyecto y se lo di a la persona que le correspondía dárselo por el día especial, me dijo, para eso es que yo gasté mi dinero, caramba. Usted no tiene idea, ahí se formó como una cicatriz muy, muy fuerte porque yo miércoles, o sea, ay, lo hice mal, fue lo que yo pensé, ay, no lo hice bien. Y yo, caramba, no le gustó, pero yo lo hice con cariño, ¿me entiendes? O sea, a veces la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que decimos las cosas, hieren increíblemente a una persona y le dejan una herida. Por eso es que yo, si hay algunas personas que son padres aquí en este video, cuando ustedes sus hijos le hagan un regalo, aprécienlo porque es un niño, ¿entiendes? Es un niño. No tiene las habilidades espectaculares, no es un prodigio, no es lo más habilidoso para crear algo. Es un regalo, pero que te lo da con amor y emoción. Pero pasó lo que pasó, me hirió. Te prometo que yo empecé a crear otro caparazón, es como una herida. Se formó, en lugar de cicatrizar sano, se formó un queloide. ¿Sí me entiendes? Y poco a poco me empezó a afectar emocionalmente. También al hecho de yo ver el mal manejo emocional que había en mi familia, no obtuve las herramientas necesarias para manejar este tipo de sentimientos. Y
¿Qué pasó? Me volví una persona que se sentía insuficiente para los demás. Por ejemplo, a mí me costaba muchísimo, muchísimo no ser la mejor del salón. O sea, para mí eso era lo peor que me podía pasar, lo peor. Era como una necesidad imperiosa de hacerlo. Luego, poco a poco, como que empezó la etapa de la adolescencia y empezó la rebeldía, no me importaba nada, me importa poco. Yo desarrollé, que no me parece positiva en lo absoluto, es no quiero ser como tú. Tú para mí ahora eres insignificante. Entonces eso yo como que lo empecé a reflejar para los demás. Lo que yo sentí empecé a dárselo a los demás, porque nosotros lo que tenemos es lo que damos. Realmente no podemos dar algo que no tenemos. Si yo tengo amor, yo puedo dar amor. Tengo la capacidad de dar amor. Todas estas circunstancias en las que fui como ligeramente despreciada, por decirlo así, menospreciada, creo que la palabra correcta es menospreciada, crearon en mí un ser inseguro, con baja autoestima, que se sentía inferior, que se sentía necesitado de amor, que buscaba tenía como esa necesidad, esa desesperación, ¿sabes? Por sentirse querido, por sentirse aceptado, por sentirse parte de algo, por sentirse que lo haces bien, pero con un caparazón de no me importa. Y mi objetivo principal en la vida era ser diferente a mi familia. Eso era mi objetivo, o sea, mi meta. Mi meta era ser diferente. Claro, yo no tenía ningún tipo de herramientas para yo entender que lo que estaba sintiendo era normal por las situaciones que estaba viviendo, pero que podía mejorarlo. Lo cierto fue que viví hasta mi vida adulta, una gran parte de mi vida adulta de esa manera. Hoy tengo casi 30 años y puedo decir que desde hace 3 años he empezado a trabajar. Este es un proceso largo, señores, no es un proceso que para mí ha sido de avanzar rápido y luego retroceder metros. O sea, avanzar y retroceder, ir y venir, porque es un proceso doloroso. Entonces, yo siento particularmente que todas estas carencias y falta de herramientas emocionales que tuve, me llevaron a hacer cosas que el día de hoy no los considero errores. Tal vez hace unos 4 años sí los consideraba errores, pero que al día de hoy no los considero errores, sino los considero una prueba, una forma de yo probar que no estaba o no tenía las herramientas adecuadas. Para hacerles el cuento un poquito corto, y cómo siguió mi vida. Cuando tenía entre 16 y 17 años me fui de mi casa. No culpo a nadie de esta situación. Entonces, me fui de mi casa, quise ser autosuficiente, realmente no regresé a ser parte de mi familia como un miembro presente y activo. Pero con la adultez empecé a entender muchas cosas y ahora que soy madre también empiezo a entender también varias cosas. Entonces, vámonos rápido ahora a todas las herramientas que yo implementé, que yo utilicé, aprendí durante estos años y que me han servido muchísimo, muchísimo para mejorar mi vida y para ser feliz. Hoy, 29 de octubre del 2023, yo te puedo decir a ti, yo soy una persona increíblemente feliz. Increíblemente feliz. Sé que hay cosas que quiero mejorar en mi vida, sé que hay cosas que quiero lograr en mi vida, pero no me pongo triste, no me deprimo, no me siento desesperada, no. Acepto que este es mi proceso y que yo voy a lograr hacer las cosas que quiero hacer, pero en su momento. Pero entiendo, bueno, no hice esto, así que no puedo esperar tener esto, así que no me vuelvo loca, ni me pongo triste, ni tengo esa desesperación, esa tristeza, o esa agonía, o esa, ay, no tengo esto, nada de eso. Entonces, hoy aprendí que hoy yo soy feliz por las cosas que he podido aprender, las herramientas que he implementado en mi vida para hacerlo. Y que entendí claramente que la felicidad es un estado mental, es algo que tú decides ser, es una cuestión de aprender, de ir soltando, de ir sanando. Entonces, hoy te voy a enseñar los pasos que yo he hecho, las cosas que yo he implementado para ser feliz. Una de las cosas más difíciles es reconocer, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? Cuando tú no reconoces que algo está mal, por ejemplo, yo no reconozco, si yo no reconozco que yo tengo 3 años entrenando, por decir un ejemplo, y no obtengo los resultados que quiero, pero yo pienso que todo lo que estoy haciendo está bien y está correcto, entonces
no puedo mejorar ni la alimentación ni puedo mejorar el entrenamiento que estoy haciendo. Por lo tanto, voy a obtener y seguir obteniendo los mismos resultados. El acto de reconocer es lo que te permite cambiar. ¿Cómo podemos reconocer qué es lo que no nos permite ser felices? ¿Qué es lo que no nos permite avanzar en la vida? ¿Qué es lo que nos estanca? ¿Qué es lo que nos hace sentir tan frustrados? Que es una sensación y un sentimiento absolutamente normal también en nuestra vida. La introspección sincera. Sentarnos solos, tomarnos un momento y empezar a analizar nuestra vida. Algo que me ayudó muchísimo para la introspección fue la meditación. Ese momento a solas conmigo, he logrado entender muchas cosas de mí mismo. Conocerse durante la meditación, escuchar la voz de nuestra mente, de nuestro corazón, de lo que sentimos, de nuestros deseos más profundos. Encontrar esos momentos en los que de paz, estar sola contigo mismo, empiezas a conocerte. Entender que cuando no puedes o cuando no tienes el control de tus emociones, entender eso, entender todas esas serie de situaciones, serie de cosas en ti, es lo que te permite mejorar. ¿Sí? Es el primer paso, reconocer. Podemos reconocer mediante la introspección sincera, durante meditación o incluso puedes buscar ayuda profesional para entender por qué sientes las cosas que sientes. Empezar a analizar las personas con las que tú estás o esas personas, empieza a pensar cuáles palabras me duelen más, cuando vienen de quién. Entonces, esas personas que te logran herir de manera más profunda, esas personas que lograron herirte de manera más profunda, tú vas a entender muchas cosas de ti y de esas personas. Entonces, el siguiente paso es accionar. Reconocimos qué es lo que está mal, cuáles son las heridas, cuáles son las personas que detonan algo en nosotros. Cuando ya reconocemos esto, podemos accionar, tomar una acción. Y la acción siempre es entender una cosa primero. Todo lo que las personas te dicen, las personas dicen de ti o te dicen personalmente, o cómo reaccionan contigo, es más acerca de ellos que acerca de ti. Es decir, dejar de tomarte las cosas personales es algo súper importante y empezar a sanar. ¿Cómo vamos a sanar? Hay 3 pasos importantes para sanar. Aceptar que las cosas son como son. Aceptar la situación. Primero acepta que las cosas son o pasaron como pasaron. Sanar, empezar a sanar a través del perdón. Yo me perdono por lo que hice en el 2000 tal, que le dije tal cosa y tal cosa a tal persona y todavía me siento mal por eso. O perdono a fulanito de tal por lo que me dijo tal día. Yo sé que yo soy una persona suficiente. Entonces, todo este tipo de cosas, una vez que reconoces, empiezas a sanarlas mediante la acción. La acción primero, aceptar y luego perdonar. Perdonar a la persona, perdonarte a ti. Si hay algo que necesites, perdonarte en ti. Siempre hay algo que necesitamos perdonar en nosotros. No somos perfectos. Un ejercicio que yo hacía, me acuerdo cuando empecé en el proceso, que cuando falleció mi hermano, intenté perdonar. Entonces, todas esas personas a las que yo le guardaba rencor, a las personas que le tenía cierto... empecé todos los días, es un ejercicio que me funcionó a mí, de verdad, les recomiendo que lo hagan. Me ponía frente a un espejo y empezaba. Yo perdono a fulanito de tal por lo que me hizo. Tal. El paso 3 y el último paso es aceptar y vivir en gratitud. Agradecer. Agradecer por lo pequeño, agradecer por lo grande, agradecer por lo malo, agradecer por lo bueno, agradecer por lo que tienes, agradecer por lo que no tienes, agradecer porque hoy respiras, porque hoy tienes salud. O sea, vivir en gratitud. Por poco o mucho que pueda parecer algo, como que el punto clave de la vida y de la felicidad, e incluso daba gracias por cosas que no tenía como si las tuviese, pero ya eso es parte de la manifestación. Si ustedes quieren que les hable un poco sobre la manifestación, déjenmelo en los comentarios, puedes tener. Me acuerdo que cuando mi hermano falleció, yo estaba literalmente desencajada de mí. Yo entiendo ahora que era un proceso de luto, no era depresión, pero estaba así de caer en depresión. Era un proceso de luto bien heavy. Y yo me empecé a aferrar como a la religión, a Dios. No a la religión porque yo particularmente considero que la religión es más motivos de problemas que de soluciones. La palabra correcta es, me volví más espiritual. Busqué más de Dios a mi manera. Traté de entender las cosas. Traté de entender lo que estaba escrito en la Biblia. Trataba de buscar respuestas.
Hoy te puedo decir, mira, sin duda absoluta, sin duda ínfima, o sea, no existe la menor duda en mi corazón de que Dios existe. Y es algo que yo lo pude comprobar. Yo sé que muchas personas no creen en Dios, o otras personas dicen, ¿cómo sé si creo en Dios? Yo empecé una vez del fallecimiento de mi hermano, que fue una época muy oscura en mi vida, a pedir revelación. Yo quería respuestas, necesitaba respuestas. ¿Qué pasa? Cuando yo no leía mucho la Biblia, ni era muy, como le digo, nunca he sido muy religiosa, pero empecé a buscar respuestas allí. Leía una que otro capítulo, más que todo era oraba. Si quieren que le enseñe cómo yo oro, también me lo pueden dejar en los comentarios, que aprendí muy bien a orar y creo que cuando yo oro de esa manera tengo respuestas de Dios. Pero bueno, ya la parte religiosa es otra cosa. Esto tiene que ver es cómo ser feliz. Y tanto pedí respuestas, que tuve respuestas, obtuve las respuestas que necesitaba para poder estar en paz. Tuve una experiencia espiritual que igualmente no forma parte de este video, así que deja en los comentarios si quieres que te lo cuente o no, si quieres que haga un video de todo lo que vi o todo lo que experimenté, me lo dejan en los comentarios y con gusto yo les voy a hacer. Es algo bien personal, no le he discutido mucho con mucha gente, muy pocas personas saben de esto, pero bueno, si yo los puedo compartir con ustedes, sí es de ayuda. Agradecer es uno de los pilares, por eso lo dejé al final, porque no es el último, sino que es la base. Es de arriba hacia abajo, esta es la base de todo lo anterior, la base, agradecer. Cuando tú agradeces por las pequeñas cosas, es como que puedes disfrutarlas, ¿sabes? Es como si esas cosas fueran lo mejor que existe en el planeta, y lo son para ti, lo son para tu vida. ¿Por qué? Porque las tienes hoy, ¿entiendes? Entonces, para mí es vital el agradecimiento. De hecho, le voy a contar una experiencia hace poco. Hice un esfuerzo por unas personas que quiero mucho, y una de las personas, estaba hablando por teléfono con ella, no sé, me hizo un comentario de que yo no la quería. Y yo le dije que cómo no la voy a querer si acabo de gastar un montón de dinero, para mí es un montón de dinero, para ellos, o sea, para ellos. Sí, si yo no te quisiera, ¿tú crees que hubiese hecho ese sacrificio? Dinero con el cual puedo comprar cosas para mi hijo, simplemente me puedo comprar ropa, un montón de ropa, me puedo comprar un teléfono caro, me puedo comprar, no sé, el último iPhone del momento, la cámara que yo quiero para grabar, ¿me entiendes? Son cosas que me quedé, como me dice un compañero de trabajo, me quedé friseada, un compañero de trabajo dominicano, me quedé en shock. Y tuvimos una pequeña discusión, eso pasó hace poco, bien ligera, porque literal me hizo sentir lo que me hacía sentir cuando yo era niña. Y corté la llamada, lloré porque me hirió, porque a veces hay personas que te cuesta poner como ese caparazón para que no te duelan las cosas. Es así, señores, esto es un proceso, esto no es perfecto, esto es algo que tú vas haciendo en el camino. Luego me di cuenta que es una persona que no tiene las herramientas. Dije, es una persona que no tiene las herramientas. No, es una persona que no tiene autocontrol. Empecé. Es una persona que no entiende cuando hace las cosas mal, porque simplemente no lo ve, no se hace una introspección, no hace un análisis introspectivo de sí mismo. Dije, bueno, no sabe ser agradecido y su vida lo refleja, porque cuando tú no eres agradecido en la vida, cuando no tienes agradecimiento, cuando no das gracias, no solo a Dios, porque tú puedes darle gracias a Dios todos los días, pero porque cuando no eres agradecido con las personas que están a tu lado o con las personas que te tienden la mano en cualquier circunstancia de tu vida, cuando no eres agradecido en general, cuando no vives una vida de agradecimiento, simplemente tu vida no va a ser abundante, señores. Esto es ley, esto se ve todos los días, esto es algo que yo he vivido, esto es algo que yo veo, esto es algo que yo he sentido en mi propia carne, ¿me entiendes? El agradecimiento. Después de llorar, entendí todas estas cosas y dije, no me puedo dar el lujo de dejar que me afecte algo una herida, o sea, de que me haya abierto una herida de la infancia. No voy a permitir que siga doliéndome esa herida y empecé a agradecer por ese momento en el que me hizo darme cuenta de que me hirió tan profundamente en el pasado, que logró abrir una herida para el presente, lo que quiere decir que yo no sané adecuadamente esa herida, por lo tanto tengo que trabajar en ella. Es como agradecer
que hizo eso para yo entender que debo sanar esa herida en particular, seguir trabajando más en ella y mejorarla. ¿Sí me entienden? Lo que le quiero decir, o sea, me hirió, pero tomé eso como algo bueno y agradezco que él lo haya hecho, porque así me di cuenta que yo no he sanado completamente esa herida. Y me di cuenta que para mí es difícil poner distancia entre esa persona y yo. ¿Qué pasa? A veces es muy difícil, señores, es dificilísimo poner distancia entre las personas que más nos afectan, pero es importante saber filtrar, entender que aunque esas personas sean parte de tu familia, sean parte de tu vida, es importante poner distancia para que tú puedas empezar a sanar realmente todas esas heridas. Como le digo, esto es un proceso largo, pero es un proceso hermoso, es un proceso... Me dan ganas, me emociono porque me dan ganas de llorar porque yo siento que he avanzado mucho, no soy la mejor persona ahorita, voy a ser la mejor persona en algún momento que yo pueda, la mejor versión de mí. Por eso todos los días intento aplicar todos estos pasos en mi vida y creo que por eso es una de las razones por la cual mi matrimonio y por mi relación con mi esposo ha estado tan sólida durante tantos años, porque cuando cometemos un error nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, del error que estamos cometiendo y podemos y tenemos la suficiente inteligencia emocional para pedir perdón, la suficiente inteligencia emocional para aprender de que eso no puede volver a pasar, para aprender que eso está mal, que hiere a otra persona y que no se trata de esa persona realmente, sino se trata de mí. Entonces, si hago mal a alguien, quiere decir que hay algo mal en mí, no en esa persona a la que le hice mal. Entonces, básicamente, este es todo el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya funcionado, espero que les haya gustado, espero que les funcione realmente, espero que lo practiquen y que sean constantes, porque la constancia es la base de todo y este proceso es un proceso largo, es un proceso doloroso, porque es un proceso en el que tú entiendes que tú estás haciendo cosas que a lo mejor están dañando tu felicidad. Y bueno, un proceso de sanación de heridas. Es un proceso en el que tú sacas todas las heridas y te duele muchísimo al principio, pero luego, como ya sabes dónde está la herida, puedes curarla y ya el dolor desaparece. Y puedes disfrutar de tu vida, del aire, de la naturaleza, de lo que sea, de todo, de todo. Literalmente puedes disfrutar hasta del agua que tomas cuando practicas esto. Si este video tú consideras que puede ayudar a otra persona, por favor, compártelo. Así me ayudas a crear más videos de este tipo de contenidos. En La Vida con Miri no solo vas a encontrar este tipo de contenidos, sino que también vas a encontrar contenido de Miri, de La Vida con Miri. Normalmente mi maternidad, cómo vivo mi maternidad, cosas que estoy haciendo también en la casa, como las compotas, en fin. Si ustedes quieren algún tema en particular, dale like a este video si todavía no le has dado like y suscríbete, por favor, en el botoncito rojo. Entonces, un beso, un abrazo, te amo, te adoro, te quiero, porque cuando uno es agradecido, uno ama y siente con intensidad. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós, vaquero.